Hola, hola, mis adorados noveleros y noveleras. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chismecito turco que les traigo hoy. Porque, como ya vieron en el título, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que la pregunta que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño, bueno, quizás no tanto, pero sí nos intriga bastante, es, ¿será que Demet Özdemir está acorralando a Can Yaman? ¿Será que esta situación podría cambiarlo todo entre ellos? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esta situación, vamos a desmenuzar cada rumor, cada declaración y cada movimiento estratégico que han hecho estos dos actores que, recordemos, nos enamoraron con su química explosiva en Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a este tu canal de chismes de telenovelas turcas, donde no nos guardamos nada y analizamos todo al detalle. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo y por supuesto, dejar tu like si te gusta el contenido. Así nos ayudas un montón a seguir creciendo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema de debate. Desde que los vimos juntos en pantalla, la conexión era innegable. Esa chispa, esa complicidad, esa tensión, uff. Era imposible no pensar que algo más que amistad había entre ellos. Los rumores de romance fueron intensos, las fotos robadas alimentaron la especulación y los fans, como buenos fans, nos ilusionamos con la idea de una relación amorosa en la vida real. ¿Quién no recuerda esas miradas que lo decían todo? Esos gestos sutiles que encendían las redes sociales con miles de comentarios analizando cada detalle. Era una locura. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre fueron muy reservados al respecto. Nunca confirmaron ni negaron nada explícitamente, lo que, por supuesto, avivó aún más el fuego de las teorías. Mantuvieron la ambigüedad como un arte, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Esa estrategia, aunque frustrante para algunos, les funcionó de maravilla para mantener el interés del público en su trabajo y en su vida personal. Después de Erkenci, cada uno siguió su camino profesional y personal. Demet ha participado en varias series exitosas, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Pero, ¿es suficiente con la expansión internacional? ¿Ha logrado realmente el mismo impacto que Demet en la escena turca? Y aquí es donde entra en juego la pregunta que nos ocupa hoy, ¿acorralando a Can Yaman? Para entender esto, tenemos que analizar las últimas decisiones y movimientos de Demet. Su reciente matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç fue un evento muy mediático. La boda fue un cuento de hadas, con una gran cantidad de celebridades invitadas y una cobertura extensiva en la prensa. Desde el vestido de novia hasta la decoración, cada aspecto fue meticulosamente planeado y documentado. Este evento, sin duda, la ha colocado de nuevo en el centro de la atención mediática. Fue la boda del año en Turquía, y el eco llegó a todos los rincones del mundo. ¿Pero qué tiene que ver esto con Can Yaman? Bueno, aquí es donde entran en juego las interpretaciones. Algunos creen que Demet, al casarse y formar una familia, ha marcado una distancia definitiva con Can. Como si dijera, este capítulo está cerrado, sigo adelante con mi vida. En ese sentido podría interpretarse como un acorralamiento, no en el sentido negativo de la palabra, sino más bien como un cierre de ciclo. Un punto y aparte que deja claro que ella ha elegido un camino diferente. Otros, sin embargo, ven esta situación de manera diferente. Creen que el éxito continuo de Demet y su estabilidad personal, de alguna manera, ponen presión sobre Can. Él, que ha tenido una carrera más irregular después de Erkenci, con altibajos y proyectos que no han tenido el mismo impacto, podría sentirse acorralado, en el sentido de que las expectativas sobre él son muy altas y debe demostrar que puede alcanzar el mismo nivel de éxito que Demet. Pensemos en ello, mientras Demet acumula éxitos en la televisión turca, Can intenta consolidarse en el mercado internacional, un terreno mucho más competitivo y donde la fama es más efímera. Además, no podemos olvidar que la sombra de Erkenci siempre estará presente entre ellos. La serie fue un fenómeno global y la gente siempre los recordará como Can y Sanem, la pareja que nos robó el corazón. Entonces cualquier cosa que hagan, cualquier decisión que tomen, inevitablemente será comparada con su pasado juntos.
En ese sentido, el acorralamiento podría ser más bien una presión externa impuesta por los fans y los medios, que siempre estarán esperando un reencuentro, una colaboración o incluso un romance en la vida real. Imaginen la histeria colectiva si se anunciara una nueva serie con Demet y Can como protagonistas. Sería un bombazo mediático sin precedentes. Profundicemos un poco más en las carreras individuales después de Erkenci-Kuş. Demet ha demostrado una versatilidad impresionante, interpretando roles en comedias románticas, dramas e incluso series web. Ha sabido elegir proyectos que la mantienen relevante y que le permiten mostrar su talento actoral. Su popularidad sigue en ascenso y su imagen pública es impecable. Es una figura que inspira confianza y cercanía. Por otro lado, la carrera de Can ha sido más accidentada. Si bien ha incursionado en el mercado italiano, sus proyectos no han tenido la misma acogida que Erkenci-Kuş. Ha enfrentado críticas por sus elecciones profesionales y por su imagen pública, que a veces ha sido percibida como arrogante o distante. Además, algunos de sus romances han sido objeto de controversia, lo que ha afectado su reputación. Es un hecho que la percepción del público puede influir enormemente en la carrera de un actor, y Can ha tenido que lidiar con altibajos en este sentido. ¿Pero cambiará todo entre ellos? Esa es la gran pregunta. Y aquí sinceramente creo que es difícil dar una respuesta definitiva. La relación entre Demet y Can, como cualquier relación entre dos personas, es compleja y multifacética. Solo ellos saben realmente lo que hay entre ellos. Sin embargo, podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Podemos jugar a ser detectives de telenovelas y analizar cada pista, cada declaración, cada gesto, pero al final, la verdad solo la conocen ellos. Si vemos la situación desde un punto de vista puramente profesional, creo que el acorralamiento, si es que existe, podría ser positivo para Can. Podría ser el incentivo que necesita para enfocarse, para elegir proyectos más ambiciosos y para demostrar su talento. La competencia sana siempre es buena para crecer y superarse. Podría ser el catalizador que lo impulse a buscar roles que desafíen sus capacidades y que le permitan reinventarse como actor. Si lo vemos desde un punto de vista personal, creo que la situación actual podría consolidar aún más la distancia entre ellos. Demet ha dejado claro que está enfocada en su matrimonio y en su futuro con Oğuzhan. Can, por su parte, parece estar buscando su propio camino, tanto en el ámbito profesional como personal. Es posible que la amistad, si es que la hubo, evolucione o se transforme con el tiempo. Tal vez se conviertan en simples conocidos, o tal vez logren mantener una relación cordial a pesar de la distancia y las diferencias. Solo el tiempo lo dirá. En definitiva, la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma que seguirá generando debate. Lo que sí es cierto es que ambos son talentosos, exitosos y que han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Pase lo que pase, siempre los recordaremos con cariño y estaremos atentos a sus próximos proyectos. Su legado como Can y Sanem perdurará en el tiempo, y su impacto en la cultura popular turca es innegable. Pero más allá del chisme y la especulación, es importante recordar que Demet y Can son seres humanos con sus propias vidas, sueños y desafíos. Es fácil caer en la tentación de idealizarlos y de proyectar nuestras fantasías en ellos, pero debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas a su manera. Al final del día, son actores que hacen su trabajo y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado del chismecito turco de hoy. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes son libres de tener la suya. No pretendo tener la verdad absoluta, solo comparto mi perspectiva y mis reflexiones sobre este tema que tanto nos apasiona. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet está acorralando a Can? ¿Creen que esto cambiará todo entre ellos? ¿O creen que es una simple coincidencia que sus carreras hayan tomado rumbos diferentes? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas.
Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos desde Turquía. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.